con mensajes escuetos y sin grandes definiciones. Política. Cuader aseguró no volver a la Argentina porque su destino sería el penal de Ezeiza. El ex senador entrerriano fue detenido el 4 de diciembre pasado por intentar ingresar a Paraguay con $200.000 en efectivo sin declarar. Aseveró que respeta a rajatabla las leyes y cuestionó el accionar de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que lleva adelante la investigación. Me parece injusto que si tengo que volver a la Argentina tenga que ir al penal de Ezeiza porque la señora jueza quiere mostrar no sé qué cuestión, manifestó en diálogo con la prensa. Servicio de noticias. 2 minutos de información. Internacionales. Israel anunció que su fuerza aérea bombardeó proximidades del Palacio Presidencial de Siria. Tras los enfrentamientos entre hombres armados sirios y combatientes drusos, la Fuerza Aérea de Israel atacó las proximidades del Palacio Presidencial de Siria. Ocurrió horas después de advertir a las autoridades del país que no marcharán hacia aldeas habitadas por miembros de la secta minoritaria drusa en el sur de Siria. Deportes. Fran Cerúndolo tras llegar a la semi del Master 1000 de Madrid. La gente estuvo impresionante en la cancha, me sentí local, dijo. El argentino se metió entre los mejores 4 del certamen tras vencer al Checo Menzik. Al final del partido habló sobre sus sensaciones, sus objetivos y el apoyo de la hinchada, que contó con muchos argentinos. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Sonamos con las canciones que más te gustan. Por eso estamos todo el tiempo con vos. Desde Buenos Aires, República Argentina, AM 1010, Onda Latina. Viví el otoño 2025 con nosotros. Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com e interactúa con nosotros. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. No es posible una familia sin soñar. Y mientras tanto, aquí, desde Argentina y para todo el planeta, está esperanza para lograr la paz. La hora de Francisco comienza. A todos los evangelizadores les mando un afectuoso saludo, como parte de la vida misionera de la Iglesia, que nunca tuvo miedo de ir al encuentro de nuevos horizontes y fronteras
y con creatividad y coraje anuncien la misericordia y la ternura de Dios. Como dije en mi reciente viaje a Canadá, es necesario encontrar nuevos caminos para anunciar el corazón del Evangelio a cuantos todavía no han encontrado a Cristo. Y esto presupone una creatividad pastoral para llegar a las personas allí donde viven, no esperando que vengan, descubriendo ocasiones de escucha, de diálogo y de encuentro. No tengan miedo de equivocarse. No me canso de repetir que prefiero una iglesia lastimada porque sale a las periferias existenciales del mundo que una iglesia enferma porque se queda encerrada en sus pequeñas seguridades. El Señor golpea la puerta para entrar en nosotros, pero ¿cuántas veces golpea la puerta de dentro para que lo dejemos salir? Que la misión que llevan adelante en los espacios digitales esté llena de humanidad, vayan a samaritanear esos ambientes para que la cultura contemporánea pueda conocer a Dios sintiéndolo en ustedes. Vayan, lleven la esperanza de Jesús, especialmente con los más alejados, dándoles razones de su esperanza. Que las palabras vayan acompañadas de la caridad y que la virtualidad fortalezca la presencialidad para que la red genere comunión que haga presente a Jesús en su cultura. Queridos misioneros, les mando mi bendición y no se olviden de rezar por mí. Gracias. Yo le dije que había visto un video de que había un padre que demostraba cómo hacía magia. Entonces nosotros lo que le vamos a mostrar es cómo hacemos freestyle. Son brujerías. ¿Y cómo nos va a poner a prueba? Diciéndonos 3 palabras. Vaca, gallina y pescado. Vaca, gallina y pescado. Bueno. Dice, y esto es haciendo lío con el Papa Francisco. 3, 2, 1. Realmente esto no es tan complicado. Vamos a hablar de gallina y de pescado porque no vamos a hablar de estupideces, sino como Jesús que multiplicó los peces. Y lo hacemos con todo el corazón. Estar con el Papa Francisco, qué bendición. Realmente esta es nuestra pasión, seguir con esto, con la evangelización. Qué agilidad, Dios mío. Yo a Francisco no lo conocí en una catedral, lo conocí en el barrio. No me habló desde un altar, me habló mirándome a los ojos. ¿Vos qué soñás?, me preguntó una vez, y yo que venía a escuchar, terminé hablando de mi vida entera. Francisco no solo creyó en nosotros, sino que nos hizo protagonistas. Nos enseñó que educar no es llenar la cabeza, es abrir el corazón. Los jóvenes no son el futuro, son el ahora, nos dijo. Y nos animamos a soñar, a vivir con pasión, a involucrarnos. Estuvo en nuestras escuelas, en nuestros barrios, en nuestras historias. Viajó por todo el mundo, pero nunca se fue de donde importaba. De nuestro lado. Nos escuchó, nos abrazó y nos pidió algo simple, que no dejemos de encontrarnos. Hoy nos toca seguir, no con tristeza, sino con gratitud, porque vos, Francisco, sembraste algo inmenso en nosotros, y ese sueño no se apaga, ese fuego no se va. Pero no se olviden, hagan lío. Te lo prometemos, Francisco, vamos a seguir haciendo lío. Gracias por mirar el mundo con ternura, por confiar en los jóvenes cuando otros miraban para otro lado. Gracias por hacer de esta locura una comunidad. Acá seguimos, en cada historia, en cada abrazo, en cada puente. Gracias, Francisco. Esto recién empieza. Y recen por mí. Tu legado sigue vivo. Bienvenidos a la obra de Francisco, su legado, una luz, una esperanza con alegría para lograr la paz con fraternidad hacia todos los hermanos. Queridos hermanos y hermanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Evangelio de hoy narra la tercera aparición de Jesús resucitado a los discípulos a orillas del lago de Galilea, con la descripción de la pesca milagrosa. El relato
se sitúa en el marco de la vida cotidiana de los discípulos, que habían regresado a su tierra y a su trabajo de pescadores, después de los días tremendos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Era difícil para ellos comprender lo que había después, lo que había sucedido. Pero mientras que todo parecía haber acabado, Jesús va nuevamente a buscar a sus discípulos. Es Él quien va a buscarlos. Esta vez los encuentra junto al lago, donde ellos habían pasado la noche en las barcas sin pescar nada. Las redes vacías se presentan en cierto sentido como el balance de su experiencia con Jesús. Lo habían conocido, habían dejado todo por seguirlo, llenos de esperanza, y ahora sí, lo habían visto resucitado, pero luego pensaban, se marchó y nos ha dejado. Ha sido como un sueño, que Él, el Señor, renueve también en nosotros la fe pascual, que nos haga cada vez más conscientes de nuestra misión al servicio del Evangelio y de los hermanos. Nos colme de su Santo Espíritu para que, sostenidos por la intercesión de María, nuestra Madre, con toda la Iglesia podamos proclamar la grandeza de su amor y la riqueza de su misericordia. Hoy, domingo 4 de mayo del 2025, transitamos la emisión número 443, en cuenta regresiva hacia nuestro 9º aniversario, que ocurrirá en el Día del Pontífice, el domingo 29 de junio, acá en AM 1010, Onda Latina. Gracias, Fabricio, por estar en la operación técnica. Y en este mes de mayo que estamos empezando, en este mes de María, que le vamos a pedir a ella que nos abrace con su manto maternal, nos acompañe siempre en nuestra misión de evangelizar y de llevar el legado de nuestro Papa Francisco hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Por eso, hoy empezamos también con esos videos maravillosos dedicados a nuestro Papa Francisco, y ese último video que la verdad es que hizo Escolas Ocurrentes y que marca toda la cultura del encuentro, ¿no? Que eso es lo que nosotros intentamos hacer desde acá, desde la obra de Francisco. Así que nada, feliz por esto, por este momento, y bueno, y con la esperanza de que estamos siempre acompañados por la voz de nuestro Papa Francisco. Bueno, buen día, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, oyentes, buenos días, Fabricio. Bueno, qué lindo comenzar con estos videos, con este legado que nos ha dejado Francisco, que es el legado que aquello que se deja o se transmite a los sucesores, ¿no? Continuar con todo lo que hizo Francisco. Francisco, que fue el primer pontífice argentino que universalizó la curia e hizo una reforma que buscó llevar austeridad y transparencia en el Vaticano. Con la partida de Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco, se cierra una marcada etapa llevada por la Iglesia Católica más abierta, austera y transparente. A poco de cumplir 12 años del pontificado, Francisco dejó una impronta que buscó desde el primer día la universalidad del poder central del Vaticano, con una reforma a la curia no exenta de polémicas. Jorge Mario Bergoglio, hoy el Papa Francisco, fue sin dudas un papa único e irrepetible. Fue el primer pontífice argentino y por ende latinoamericano, y el primero en tomar el nombre Francisco, ese nombre que fue en honor a San Francisco de Asís, una figura austera y simple que el ex arzobispo de Buenos Aires adoptó como guía para su pontificado. Hoy, la Iglesia Católica es muy distinta a la que encontró aquel 13 de marzo del 2013, cuando fue ungido Papa, y nos dice que más allá de las polémicas suscitadas por cuestionamientos internos, más conservadora del Vaticano,
Él dice a todos, Francisco, que logró hacer lío. Ese lío como pregonó durante la jornada de la juventud en Río de Janeiro. Poco después de asumir el trono de Pedro, buscó, además de llevar una iglesia a las periferias. Su partida deja un vacío enorme en la Iglesia Católica, aunque da inicio a una nueva cimentada por sus reformas. Su estilo simple y descontracturado acercó a la institución como nadie lo había hecho antes, a los fieles de todo el mundo. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires un 17 de diciembre del año 1936. Fue el mayor de 5 hermanos, nacidos en una familia de origen piamontesa. Su padre, Mario José Bergoglio, y su madre, Regina María Sibori, se asentaron en el barrio porteño de Flores y criaron a sus hijos en un hogar de valores cristianos y rico en cultura italiana. Su abuela Rosa Vasallo fue la mujer que más influyó en su vida, según él mismo lo reconoció. En su infancia y el futuro del Papa Francisco fue moldeando su vida bajo una rígida enseñanza religiosa. Estudió en el Colegio Salesiano Wilfrid Barón de los Santos Ángeles en Ramos Mejía y posteriormente en una escuela secundaria industrial número 27, en la calle Hipólito Yrigoyen. Allí se graduó como técnico químico. En sintonía con su trabajo en un laboratorio comenzó a sentir un profundo llamado religioso, aunque según contó, llegó a tener una novia. En esa época sufrió su primer grave inconveniente de salud. Fue sometido a una delicada operación, le extirparon una porción de su pulmón. En el año 57, con 21 años, decidió que quería ser sacerdote. Se sumó entonces al tradicional seminario del barrio porteño de Villa Devoto y al noviciado de la Compañía de Jesús. También realizó estudios en el Juniorado Jesuita de Santiago y hizo un curso de ciencias clásicas, profundizó su conocimiento de latín y de griego. A mediados del año 60 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio Inmaculado de Santa Fe. Luego estudió en la Facultad de Teología del Colegio Máximo de San José, en el Partido de San Miguel, y finalmente fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre del año 1969. Para esa época, él ya contaba con 32 años. En el año 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires. Fue consagrado obispo el 27 de junio de ese mismo año y luego fue designado arzobispo coadjutor, que finalmente asumió el arzobispado el 28 de febrero del año 1998. Al mismo tiempo, con la muerte de Antonio Cuarlachino, me acuerdo como si fuera ayer ese día, ese momento, verlo ahí al arzobispo de Buenos Aires, despidiendo a ese gran cardenal que tuvimos acá en la arquidiócesis de Buenos Aires, Antonio Cuarlachino, y la verdad es que recordaba el otro día, ¿no?, que lo veníamos hablando, ¿por qué, no?, de esto, ¿no?, de Bergoglio, de seguirlo a Bergoglio. Bueno, ahí creo que descubrí en eso, ¿no?, él alrededor del féretro, siguiendo y mirándonos a todas las personas que estábamos acompañando esta despedida, Antonio Cuarlachino, y él tan simple, caminando entre toda la gente. A mí me parece que eso me ha marcado, y la humildad, ¿no?, que de verlo a él tan simple y tan humilde para llevar a cabo la iglesia acá en la arquidiócesis de Buenos Aires. Eso me ha hecho a mí, bueno, obviamente seguirlo, como siempre lo decimos, y desde ahí, bueno, continuar con las filmaciones de sus diferentes misas de acá para allá. Bueno, el otro día me descubriste en un documental sobre el Vía Crucis de la ciudad, me viste que estaba también, bueno, un documental en una plataforma digital, así que bueno, siempre está ese material, y obviamente tengo todo ese material, todavía lo tengo, así que nada, es como diríamos, un material
inédito de lo que yo viví como siguiendo al arzobispo de Buenos Aires. Así es, yo creo que te ha marcado y te impulsaba y te empujaba algo que te llamaba la atención, pero no sabía qué era. Por eso, al mismo tiempo, en esa época, Jorge Bergoglio comenzó a ser reconocido, como bien lo dijiste, por su estilo humilde y cercano a los más necesitados, con sus visitas periódicas a barrios populares y su costumbre de viajar en subte y colectivo a todos lados. Sus fieles comenzaron a llamarlo el obispo de los pobres. En su vida privada disfrutaba del tango, de la lectura y de ver que a su querido San Lorenzo, club del que él era hincha. En el año 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, fue uno de los grandes candidatos a sucederlo, aunque finalmente el ala conservadora impuso a Joseph Ratzinger. En febrero del año 2013, Benedicto XVI renunció al pontificado y Jorge Mario Bergoglio fue elegido como sucesor en el trono de Pedro, para sorpresa del mundo entero. Llegaba al Vaticano en febrero del año 2013 el Papa del fin del mundo. En sus poco más de 10 años de pontificado, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, puso poner a la Iglesia y su sello personal, ese sello que lo marcó, y esa Iglesia que heredó en el año 2013 no es la misma que la hoy estamos viviendo. Hubo cambios, hizo lío, como solía pedir a los jóvenes en sus primeros años en el sillón de Pedro. Se convirtió en el primer papa en escribir sobre la ecología, la Laudato Si. Se rodeó de una mítica austeridad, buscó reformar la curia y quedó enfrascado en polémicas, luchas internas que lo llevaban a tener poderosos amigos y poderosos enemigos. Pero él siguió como si fuera un cóndor, siguió su meta. Entre sus máximos logros, Francisco moldeó la iglesia más austera. También dejó un sello de transparencia. Una de las primeras medidas fue ordenar una auditoría internacional para que todo sea dentro del Vaticano, en las arcas de dicho Vaticano, sea transparente. También uno de los proyectos más emblemáticos fue la reforma de la curia, y así llegar también logró una mayor universalización de la Iglesia. Bajo su pontificado, además, la Iglesia se abrió al diálogo, a ese diálogo interno que él quería. Hizo avances, tuvo que ver con el rol de la mujer, una década en la cual trabajaban 846 mujeres en distintos organismos del Vaticano. Hoy son 1.165 mujeres que están en el rol de la mujer dentro del Vaticano. Por primera vez hoy en la Iglesia del Vaticano hay una vicegobernadora y una directora de los museos vaticanos. En estos últimos años, Francisco sufrió su salud que lo llevó a sufrir varios golpes. Tenía problemas en las rodillas, tenía problemas en sus pulmones, pero fue operado 2 veces, pero él siguió y dejó esa impronta, ese sello personal. Por eso el legado del Francisco, el Papa argentino, fue el que moldeó hoy una nueva Iglesia Católica. Así es, bueno, qué linda introducción y qué lindo el legado, ¿no? Que eso es lo que nosotros desde acá, desde la hora de Francisco, nos vamos a encargar desde acá en AM 1010 Onda Latina y obviamente en todas las emisoras que nos van acompañando cotidianamente, y que la verdad es que llevar ese legado es para nosotros es un gran honor. Por eso, en este bendecido tercer domingo de Pascua, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 19, en aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron:
No. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. A pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Y este evangelio nos habla de la pesca milagrosa, otra vez, de Jesús resucitado. Por eso vamos a pedirle a María en este mes de mayo que estamos empezando, vamos a pedir por todos nosotros, por todas las cosas lindas que hacemos, y también quiero recordar que ya empezó la Feria del Libro, así que también los quiero invitar el próximo sábado 10 de mayo, estaremos firmando en el stand de Paulinas, en el pabellón azul, en el stand 107, nuestro libro La Hora de Francisco, en el cual, bueno, a partir de las 16 horas estaremos compartiendo junto a las hijas de San Pablo, la editorial Paulinas, este homenaje a nuestro Papa Francisco, y que la verdad es que para nosotros es muy importante, así que los quiero invitar a que el próximo sábado 10 de mayo a las 16 horas en la 49 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, a las 16 horas en el stand 107 en el pabellón azul de Paulinas estaremos firmando nuestro libro La Hora de Francisco, Luz y Esperanza para construir la paz en fraternidad, con prólogo del arzobispo de Resistencia, Monseñor Ramón Alfredo Duz, y que la verdad es que para nosotros es muy importante recordarlo así, con esa alegría, esa imagen tan linda que Francisco nos ha regalado con la paloma, ¿no? Ayer, bueno, el otro día estuvimos caminando por el barrio de Belgrano, en el auditorio de Belgrano, en la iglesia de la Misericordia, ahí sobre la avenida Cabildo, también estaba la tapa de nuestro libro que decía Gracias Francisco. Y la verdad es que es lindo ver esta imagen y esta alegría de Francisco que lo tenemos que recordar de esa manera, ¿no? A pesar de las angustias, de lo que llevamos en el corazón, pero sabemos que Él nos está guiando y que continuar con esto tan lindo que es llevar el mensaje de nuestro Papa Francisco. Bueno, Daniela, habló el cardenal Víctor Manuel Tucho Fernández. Así es, siguiendo en esta línea. Sí, siguiendo la línea de las misas, ¿no? Preparándonos para el cónclave. Ese cónclave que ya estamos a punto, el próximo 7 de mayo ya vamos a empezar, pero hay un mensaje muy importante de Víctor Manuel Tucho Fernández sobre el legado de Francisco. Así es, su trabajo cotidiano. Nos dice Tucho Fernández que era su respuesta al amor de Dios.
era la expresión de su preocupación por el bien de los demás, afirmó el cardenal el 1 de mayo en la Basílica de San Pedro al presidir la sexta misa de los Novendiali, esa misa en el cual es en sufragio del Papa con la participación de la Curia Romana. En la homilía, un pensamiento para quienes a veces tienen que trabajar en condiciones desagradables y una invitación a los trabajadores de la Curia Romana a ser responsables. En verano, si no encontrabas un sacerdote, seguro que lo encontrabas a Francisco. Este es el recuerdo que el cardenal Víctor Manuel Fernández, hoy ex prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ofreció sobre Francisco a propósito de los años que ejerció su ministerio en Buenos Aires. El cardenal destacó el incansable compromiso de Francisco en su misión, vivida con gran esfuerzo, con gran pasión y con gran compromiso. Durante la sexta misa de los Novendiales, precedida en la Basílica de San Pedro, fue el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, que eran tan queridos por Francisco. La Curia Romana, comunidad de servicio llamada a colaborar cada uno en su propio ámbito de trabajo en el Ministerio Petrinum, es decir, en el servicio propio del obispo de Roma. Participó en la celebración en sufragio por el pontífice y explicó el cardenal, quien en su homilía también presentó al pontífice como un trabajador, describiendo su trabajo diario como una respuesta al amor de Dios y una expresión de su preocupación por el bien de los demás. Por eso el trabajo era su alegría, su alimento y también su descanso, agregó Fernández, precisando que Francisco no se cansaba de referirse a la dignidad del trabajo y le sorprendió que alguien lo acusara en lugar de despreciar la cultura del trabajo. De ser descendiente de piamonteses, dijo que no vinieron a la Argentina con el deseo de ser mantenidos, sino que vinieron a la Argentina con un gran deseo de remangarse y construir un futuro para sus familias. El cardenal siguió diciendo que el origen argentino, afirmó que Bergoglio nunca se tomó unos días libres y además nunca salió a cenar, al teatro o a pasear o a ver una película. Nunca se tomó un día completamente libre para él. En cambio nosotros, seres normales, no podemos resistir, observó Fernández. Reconoció en la vida de Francisco un incentivo para vivir nuestro trabajo con generosidad. Luego una reflexión personal sobre el modo en que el Papa, especialmente en sus últimos años, llevó a cabo su ministerio. Para mí era un gran ministerio entender cómo podía tolerar, aún siendo un hombre adulto con varias enfermedades, cómo toleraba un ritmo de trabajo tan exigente, tan audaz. En la práctica, el pontífice no solo trabajaba por las mañanas con diversos encuentros, audiencias, celebraciones y también encuentros con personas, sino también durante toda la tarde, reveló el cardenal, quien también expresó su opinión sobre la última Semana Santa vivida por Francisco. Una cosa que me pareció verdaderamente heroica, que con las pocas fuerzas que él tenía en sus últimos días, se fortaleciera para visitar su última Pascua a una cárcel a las personas que estaban ahí encerradas. La jornada de celebración, el 1 de mayo dedicada a los trabajadores, fue la oportunidad para que el cardenal resaltara que para el Papa Francisco el trabajo expresa y nutre la dignidad del ser humano, le permite desarrollar sus capacidades, le ayuda a incrementar las relaciones y le permite sentirse colaborador de Dios para cuidar y mejorar este mundo. Le hace sentir útil a la sociedad y solidario con sus seres queridos. El trabajo, más allá de las dificultades en su camino de maduración humana y cristiana, afirmó Fernández, subrayando que el pontífice consideraba el trabajo la mejor ayuda para el pobre y que no hay pobreza peor que la de que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. El cardenal citó en este sentido a varios discursos de Francisco, como el pronunciado en Génova, donde recordó que todo el pacto social se construye en torno al trabajo. El amor del Papa por el trabajo es grande, unido a su fuerte convicción del valor infinito de cada ser humano, una inmensa dignidad que nunca debe perderse, que en ningún caso puede ser ignorada. Por eso debemos desterrar la falsa meritocracia que lleva a pensar que solo tiene mérito quien ha tenido un éxito en la vida.
como precisó el pontífice. ¿Pero acaso los débiles no tienen la misma dignidad que nosotros? ¿Acaso quienes nacen con menos oportunidades tienen que limitarse a sobrevivir? ¿No existe la posibilidad de que tengan un trabajo que también les permita crecer, desarrollarse y crear algo mejor para sus hijos?, reflexionó el cardenal. No faltó reflexión sobre los trabajadores que a veces deben trabajar en condiciones desagradables. El deseo del cardenal es que todos puedan encontrar la manera de vivir su trabajo con dignidad y recibir una compensación que les permita mirar hacia adelante con esperanza. Dirigiéndose también a la curia romana, Fernández exhortó: debemos ser responsables, esforzarnos y sacrificarnos en nuestros compromisos. La responsabilidad del trabajo es para nosotros en la curia un camino de maduración y plenitud como cristianos. Por último, el cardenal recordó el amor del Papa Francisco por San José. San José, aquel trabajador fuerte y humilde, aquel carpintero de un pequeño pueblo olvidado que con su trabajo cuidaba de María y de Jesús, y aquella costumbre cuando tenía un gran problema de colocar una pequeña nota con una súplica bajo la imagen del santo patrono de la Iglesia Universal. Por eso, Fernández este 1 de mayo dejó bien en claro que Francisco era un trabajador que vivió su misión con pasión inalcanzable. Bueno, y un día anterior, el 30 de abril, en la Basílica de San Pedro, el cardenal vicedecano del Colegio Cardenalicio ha presidido la quinta misa de los novendiales en sufragio del Papa Francisco, con la participación de la capilla papal reservada exclusivamente a los cardenales. ¿Quién fue? El cardenal Sandri, argentino, y él nos invita, y él les dijo: recordemos que reinar es servir, como lo hizo Francisco. El sueño de Dios para su iglesia, expresado varias veces por el Papa Francisco, está en el encuentro y el diálogo entre las generaciones, entre los sueños de los ancianos y la energía y la visión de los jóvenes, porque no hay crecimiento sin raíces y no hay floración sin nuevos brotes. Y nuestro Papa Francisco deja también esta palabra al Colegio Cardenalicio, formado por jóvenes y ancianos, en el que todos puedan dejarse enseñar por Dios, intuir el sueño que Él tiene para su iglesia y tratar de realizarlo con entusiasmo joven y renovado. Así lo afirmó el cardenal Leonardo Sandri, vicedecano del Colegio Cardenalicio, en la homilía de la quinta misa de los novendiali, en sufragio por nuestro Papa Francisco, presidida el 30 de abril en la Basílica de San Pedro. Por eso, el cardenal Sandri dijo: el deber de permanecer siempre como servidores. El Papa Francisco lo vivió eligiendo diferentes lugares de sufrimiento y de soledad para realizar el lavatorio de los pies durante la Santa Misa en Coena Domini, pero también arrodillándose y besando los pies de los líderes de Sudán del Sur, implorando el don de la paz. Con el mismo estilo, considerado escandaloso por muchos, pero fuertemente evangélico, con el que San Pablo VI recuerda a Sandri, el 4 de diciembre de hace 50 años en la Capilla Sistina, se arrodilló para besar los pies de Melitón, metropolitano de Calcedonia. El vicedecano del Colegio Cardenalicio abre su homilía subrayando que es a partir de la experiencia pascual de Cristo que encuentra sentido el ministerio del sucesor de Pedro, llamado en todo tiempo a vivir las palabras de Jesús al primero de los apóstoles, recién escuchadas en el Evangelio de Lucas. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Del Santo Padre Francisco, sin ocultar su omisión, recuerda la visita a la Basílica poco antes de la Vigilia Pascual y explica que idealmente en los novendiali el sucesor de Pedro
nos convoca para confirmarnos, porque renovamos nuestra profesión de fe en la resurrección de la carne, en el perdón de los pecados, incluso los de un hombre convertido en pontífice, y en la renovación de la conciencia de que la unidad de la historia de cada persona está en las manos de Dios. El cardenal Sandri reitera que en la celebración de los Novendiali los cardenales confían al Señor, aquel del cual fueron los primeros colaboradores y consejeros en la curia romana, como en las diócesis de todo el mundo, pero también que cada uno lleve el pueblo por el cual y con el cual está llamado a vivir su servicio, desde Tonga, con las islas del Pacífico, hasta las estepas de Mongolia, hasta el lugar de donde vino el anuncio de la salvación, Jerusalén, y toda la nueva geografía de los consistorios convocados por el Papa Francisco, lugares en los que, como sucesores de los apóstoles, estamos llamados cada día a recordar y vivir con la conciencia de que reinar es servir, como el Maestro y Señor que está entre nosotros, como el que sirve, aunque divididos en 3 órdenes, obispos, presbíteros y diáconos. Todos nosotros, recuerda el vicedecano, estamos sin embargo llamados a servir, testimoniando el Evangelio, usque ad efesiones sanguíneas, ofreciéndonos colegiadamente y como individuos, como primeros colaboradores del sucesor del bienaventurado apóstol Pedro. Por eso la Iglesia y su camino con un nuevo pastor. Estamos viviendo el paso entre la conclusión de la vida del sucesor de Pedro, nuestro Papa Francisco, y el cumplimiento de la promesa para que con la nueva efusión del Espíritu, la Iglesia de Cristo pueda continuar su camino entre los hombres con un nuevo pastor. Por eso, al finalizar, el cardenal Sandri oró al Señor para que acoja a su siervo, el Papa Francisco, en su reino y le conceda la alegría de contemplar eternamente los misterios de la gracia y de la misericordia que él dispensó fielmente a su pueblo en la tierra. Así que bueno, estos encuentros, estas misas realizadas por el Colegio Cardenalicio, en el cual, bueno, ya se va iniciando esta etapa de este cónclave, ¿no?, que estamos a punto de vivir, y que bueno, y que ya como hemos visto en algunos lugares, la Capilla Sixtina ya está todo preparado, ya han mostrado la chimenea, y qué bueno, y que ese cónclave que estamos a punto de vivir. Así es, siguiendo esta línea, les informamos a los oyentes que lo que vos explicaste, Novendiales, es una tradición católica que consiste en celebrar 9 días de misas solemnes en honor a un pontífice difunto. Comenzando después de su funeral, estos novediales se llevan a cabo en la Basílica de San Pedro y son precedidos por cardenales, reflejando así la unidad de la Iglesia en el duelo. Novenario se refiere a un periodo de 9 días de oración y celebrar en honor al difunto Papa Francisco su partida hacia la vida eterna. Esas misas solemnes son misas especiales que celebran durante cada uno de los 9 días, conmemorando el legado del pontífice fallecido. El duelo y el luto de los novendiales marcan un periodo de luto y reflexión para la Iglesia, honrando la vida y el ministerio del pontífice Papa Francisco. La unidad de la Iglesia, la participación de los cardenales de todo el mundo en las misas, refleja así la unidad global de la Iglesia en este momento de duelo que estamos viviendo.
Siguiendo en esta línea, en el prefacio preparado para el libro Yocaut, Amor para Siempre, Francisco dejó publicado por la Fundación Editora del Catecismo Oficial a los jóvenes de la Iglesia Católica, que compara las relaciones de las parejas de novios y recién casados con un tango en el que bailó en Argentina natal, su Argentina. No es un baile pasajero, escribe, sino que es una aventura con un asombro incesante, dura toda la vida. El amor comparado con el tango, el baile de su patria argentina, dice Francisco, confesó haber bailado a menudo de joven, un maravilloso juego libre entre un hombre y una mujer. Así comienza el texto inédito que el pontífice escribió como prefacio al libro Yocaut, Amar para Siempre, publicado por la Fundación Yocaut, editora del Catecismo Oficial para los jóvenes de la Iglesia Católica, diseñado para acompañar a las nuevas generaciones en el camino hacia el matrimonio cristiano. El volumen se publicó recientemente. En la danza tradicional argentina, escribe Francisco, que el bailarín y la bailarina se cortejan, experimentan la cercanía y la distancia, la sensualidad, la tensión, la disciplina y la dignidad, gozan del amor y sienten lo que puede significar entregarse por completo. La mirada de Francisco, sin embargo, no se desilusiona. ¿Cuántos matrimonios fracasan hoy?, decía Francisco, después de 3, 5, 7 o 10 años. ¿No sería mejor entonces evitar el dolor, tocarse solo como en un baile pasajero y disfrutar el uno del otro, jugar juntos y luego dejarse? Se preguntaba. No creáis, responde enérgicamente dirigiéndose a los jóvenes. Creed en el amor. Creer en Dios y creer que podéis afrontar la aventura de un amor para toda la vida. En efecto, decía Francisco, que el ser humano reside el deseo de ser aceptado sin reservas, y experimentarlo conduce a una ganancia última, que es la vida en plenitud. Una sola carne, escribe Francisco citando la Sagrada Escritura y refiriéndose a esa unión matrimonial, para la que es necesaria una adecuada preparación, porque toda la vida se desarrolla en el amor y con el amor no se bromea. El Papa Francisco propuso, por lo tanto, un catecumenado, término que la Iglesia primitiva indica un camino a menudo plurianual, un camino de aprendizaje y de verificación personal, un camino que conduce a ese Amoris Laetitia, del título de su actuación apostólica post-sinodal, a esa alegría del amor, que paso a paso, con los ojos llenos de estupor, no debe detenerse. Por eso Francisco nos ha dejado, el Papa, a las parejas de los jóvenes un texto inédito que dice: crean en la alegría del amor para toda la vida. Bueno, buenísimo. Pero, como les estábamos diciendo, a partir del 7 de mayo vamos a iniciar este cónclave papal. Por eso le vamos a decir qué es un cónclave. Es el proceso celebrado por el Colegio Cardenalicio para elegir al nuevo sumo pontífice, sucesor del apóstol Pedro y pastor y guía de la Iglesia Católica. ¿Quiénes participan del mismo? Todos los cardenales de la Santa Iglesia Romana, con excepción de aquellos que previo al día de la muerte del Santo Padre hayan cumplido 80 años de edad. El presente cónclave contará con 133 cardenales electos de 71 distintos países. ¿Cómo se realiza la elección? Cada cardenal escribe en una papeleta el nombre de quien considera debe ser elegido y realiza un juramento solemne ante Dios al presentar su voto en una patena. Se requieren 2/3 de los votos de los cardenales electores para ser elegido sumo pontífice. ¿Cuánto dura el proceso? No existe una duración fija para el cónclave. En promedio, los últimos 3 cónclaves han durado entre 24 y 72 horas, con más de 4 ciclos de elecciones para lograr elegir al nuevo Papa. ¿Y cómo nos enteramos del resultado?
luego de ser elegido el nuevo sumo pontífice y aceptado su elección canónica, se queman las papeletas del sufragio y la chimenea de la Capilla Sixtina emanará humo blanco. En caso de no haber elegido, el humo será negro. El Santo Padre será anunciado al pueblo por el cardenal protodiácono con la tradicional expresión Habemus Papam. Y la verdad es que yo esto lo recuerdo tan fresquito, ¿no? Obviamente lo viví con San Juan Pablo II, ya después con Benedicto XVI y después, bueno, con nuestro Papa Francisco. Por eso nos tenemos que unir en oración para que todos los cardenales que elegirán al futuro Santo Padre, guía de nuestra Iglesia Universal. Que el Espíritu Santo los ilumine y acompañe durante esta misión. Rezamos por ellos y por nuestra Iglesia. Así que desde acá, este fue un pequeño resumen de lo que es el cónclave, y en el cual, bueno, nosotros tenemos que seguir pidiendo por esto. Por eso ya la Capilla Sixtina, sede del cónclave, donde todo habla de la presencia de Dios. A partir del 7 de mayo, los cardenales electores se reunirán en un lugar espiritual y artístico especial, inmersos en la belleza de la capilla pintada al fresco por Miguel Ángel y fortalecidos por su significado teológico. San Juan Pablo II también se detuvo en la admirable visión del divino artista en sus poéticas meditaciones, tríptico romano. Es necesario que con ocasión del cónclave Miguel Ángel enseñe al pueblo, bajo la mirada de Jesús y María, la figura de los santos, los ángeles del Apocalipsis, porque la luz vence a las tinieblas. Esta es la conciencia de la presencia de Dios. Y esto es lo que tenemos que llevar nosotros. Esta es la visión que tenemos que llevar de este cónclave que estamos a punto de vivir a partir del 7 de mayo. Pidamos al Espíritu Santo que guíe a los cardenales en esta elección de este nuevo sumo pontífice. Así es. Le han hecho una entrevista al cardenal Rossi, que está dentro del cónclave, que va a participar en esa elección, que fue jesuita y alumno de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, hoy es arzobispo de Córdoba. Explicaba cómo eran los días del cónclave, ¿no? Una jornada de escucha, tantear los perfiles de cada cardenal, el modo de pensar y de opinar de cada uno y conocer lo que cada uno piensa. ¿Qué significa este cónclave? Significa estar aislado en Santa Marta, donde se van reuniendo y sacar sus propias conclusiones y dejar afuera todo lo que sea digital, ¿no? Para ir pudiendo pensar y que entre en ellos el Espíritu Santo, ¿no? Ese espíritu que los va a llevar a decidir quién va a ser la continuidad de nuestro Papa Francisco. Lo que estaban convencidos que tiene que ser una iglesia, la iglesia de Francisco, que era una iglesia misericordiosa, una iglesia servidora, una iglesia que escuchaba a todos, una iglesia de puertas abiertas. Por eso también una iglesia con una carta de hospital, ¿no? De un hospital que atiende a todo el mundo, atiende a los migrantes, a los más vulnerables y a toda persona que en realidad el Papa Francisco quiso sacar a Jesús a la calle, no estar encerrado en las iglesias, sino que ir hacia las periferias, ir a encontrar a todo el mundo y que pueda escuchar esa palabra, ¿no? Que es la iglesia primitiva, esa iglesia que él vivió acá y lo trasladó al mundo. Estuvo acá 76 años y los 12 años restantes lo necesitaba el mundo. Entonces él plasmó con su sello personal esa llegada, ¿no? A los más pobres, a los más vulnerables, a los que estaban en la cárcel,
y bueno, quiso levantarlos y que tengan esa dignidad de persona humana. Por eso, bueno, Francisco es la alegría, Francisco es la misericordia y Francisco es el legado de la esperanza. Por eso continuemos siendo hoy, hasta que llegara la vida eterna, peregrinos de esperanza. Bueno, nada más, queridos amigos, gracias por acompañarnos, gracias Fabricio por estar en la operación técnica, un hermoso programa, y termino de esta manera: veneremos a Jorge Mario Bergoglio, a Pedro y en Pedro a Cristo, y no olvidemos de constituir por lazos visibles y palpables esa única familia de Cristo, su cuerpo místico, templo del Espíritu, pueblo de Dios, hijos de María, y festejemos a este hijo predilecto de la Virgen y hermano nuestro ejemplar, Francisco. Gracias, que Dios los bendiga, que tengan todos una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo acá en la M1010 Onda Latina. Y como digo siempre, bienvenidos a la hora de Francisco, su legado, una luz, una esperanza con alegría para lograr la paz, con fraternidad hacia todos los hermanos. Gracias, hasta el domingo que viene. Queridos Adrián y Daniela, desde que compartí aquella invitación que me hicieron para el aniversario del programa La Hora de Francisco, me dije en mi corazón, cuando vaya a Roma a ver al Papa, voy a pedirle un mensaje para ustedes, para la radio y para los oyentes, porque siempre demostraron tener esa humildad. Adrián, que me conoces de hace bastante y sabés de mi amistad con el Papa Francisco, nunca buscaste un rédito de eso. Al contrario, siempre te vi como sirviendo a los demás. También lo digo de Daniela. Eso le conté al Papa, le conté lo que ustedes estaban haciendo y lo van a ver en el mensaje, lo van a escuchar, que él también hace un chiste, ¿no? Y en ese chiste también es un mensaje, como diciendo, los conozco por el Padre Gustavo, sé quiénes son, y que buscan lo bueno para los demás y que no se buscan ustedes. Y compartimos el agradecer que ustedes estén ahí, imitando, ¿no?, a este Jesús que, siendo Dios, no vino a ser servido sino a servir. Les dejo el mensaje del Papa Francisco para ustedes, para la radio y los oyentes, y les agradezco yo también de corazón todo lo que hacen. Sigan así, con la humildad que Cristo nos enseñó, haciendo lo bueno sin buscarse a sí mismo. Para Adrián y Daniela, un saludo muy grande. Sé lo que están haciendo ustedes en ese programa que nos llaman La Hora de Francisco. Podrían haber elegido un nombre un poquito más comercial, ¿no? Y gracias por lo que hacen. Sé que ponen mucha pulenta en eso, en transmitir un mensaje de amor, de comprensión humana, de paz, de alegría. Sigan adelante con eso. Voy a rezar por ustedes. Ustedes háganlo por mí. Y no solo ustedes, sino a todos los que trabajan en la radio. Todos los que hacen que la palabra de ustedes sea honda y llegue a los oídos y al corazón de tanta gente. Una bendición a todos. Y no se olviden de rezar por mí. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ella se roba el show, baila con su estilo como un figurín. Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing.